Hola, un cordial saludo a todas y a todos desde el sur de la Ciudad de México, en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Soy el doctor Gadi Sabiki y el día de hoy me acompaña la doctora Claudia Cruz, quien es también parte de esta gran comisión y quien se encarga específicamente del programa de justicia terapéutica. El día de hoy, en este programa de Cuida tu Salud Mental, hablaremos de este tema tan importante que, como ya lo he comentado, es la justicia terapéutica, y estaremos aproximadamente 30 minutos deparando con ustedes, recibiendo sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para tratar de responder a todas ellas y poder seguir avanzando en el conocimiento y capacitación tanto de los profesionales y profesionistas que se dedican a esta materia, como al ciudadano de a pie, a sus familias y a las demás personas que reiteradamente muestran su interés al sintonizarnos en este Facebook Live. Entonces, si no tienen inconveniente, empezaremos a hablar un poco sobre este tema y evidentemente la primera pregunta sería una que nos lleve a definir qué es la justicia terapéutica, qué entendemos por justicia terapéutica. Si quisieras empezar, por favor, doctora. Sí, doctor, un gusto estar con usted el día de hoy en este Facebook Live. Bueno, la justicia terapéutica es el estudio del rol de la ley como un agente terapéutico. Esto es decir que sí se aplica la ley, pero se cambia la aplicación de la misma, no como un sistema coercitivo o como un sistema punitivo, sino más bien viendo al individuo como un ser humano que tiene necesidades, que el impacto de la ley en él o de la aplicación de la ley en él va a tener impacto en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar, laboral, y que probablemente requiera de una atención psicológica o médica especializada para poder abordar el tema, sí, porque el objetivo de la justicia terapéutica como una alternativa al proceso de ejecución es que el individuo pueda reinsertarse a la sociedad y que pueda tener una calidad de vida distinta a la que tuvo y darle una oportunidad para reparar también el daño que pudo ocasionar en la comisión de un delito cuando estuvo asociado al consumo de una sustancia. Excelente. Entonces, esta definición es interesante, el estudio del rol de la ley como un agente terapéutico. Quisiera comentar muy brevemente que esta idea empezó a echarse a andar primeramente en los Estados Unidos, allá les llaman cortes de drogas, y fue un modelo que nosotros observamos, que de alguna manera nos fue compartido también por nuestros colegas en los Estados Unidos de Norteamérica y que lo hemos adaptado y lo hemos engrandecido para que se acople a las necesidades y al sistema penal mexicano. Esto ha sido muy importante puesto que tenemos sistemas de justicia bastante diferentes en los Estados Unidos y en México. Entonces, como decía la doctora Claudia, esto es una figura jurídica, es un proyecto, es un programa que se trata de brindar a algunas personas que han sido primodelincuentes, significa que no han cometido delitos anteriormente, que no han cometido delitos con violencia, en donde no hay víctimas, no hay terceros afectados, y donde pensamos que aparte de que se haya cometido un delito, también hay un problema de salud mental. Durante mucho tiempo hemos hecho una asociación entre el consumo de drogas, la violencia y la delincuencia. Y precisamente este tipo de proyectos, como el de justicia terapéutica o justicia alternativa, como se le ha llamado también, precisamente lo que trata de hacer es deslindar la patología, la enfermedad, el sufrimiento psicoemocional de las personas de la comisión de los delitos. ¿Y por qué será importante para la ciudadanía, doctora Cruz? ¿Por qué este es un tema de interés y no solo para las personas que usan drogas? Esta es una pregunta muy importante, doctor, yo creo, porque considero que la justicia terapéutica tiene que ser un tema de interés público, ya que en este nuevo paradigma queremos ver el consumo de sustancias como un problema de salud pública. Entonces es muy importante observar que una persona, como bien lo dijo, primodelincuente, que cometió un delito, que estuvo asociado al consumo de alguna sustancia o por la dependencia de alguna sustancia, que aquí me gustaría hacer un paréntesis y recalcar algo que usted mencionó. O sea, también es una forma de quitar el estigma de estos usuarios, ¿no? Porque históricamente, pues como que la idea era que los que consumían eran delincuentes, ¿no?
pero en estudios han visto que no todos los que consumen son delincuentes y no todos los delincuentes consumen sustancias. Así es. Entonces, este es un punto importante que la ciudadanía debe conocer, ¿no? Y para poder ver a la justicia terapéutica o a los usuarios que van a ser partícipes de este programa de justicia terapéutica desde una perspectiva de salud pública, porque en realidad es un problema médico, ¿no? De salud pública, que es la adicción, y que asociado a esto pudo cometer el delito. Pero no todos los delincuentes consumen y no todos los que consumen causan delitos. Entonces, esa es una parte importante. Y otra cosa por la cual considero que es importante para la comunidad o para la ciudadanía es que esto representa un gasto muy importante público, porque los usuarios de sustancias que pueden cometer delitos pueden caer en esta cosa de puerta giratoria del sistema penitenciario, y además impacta no solo en esa persona, sino en todo su entorno, ¿no? Dando también una repercusión negativa en sus familiares cercanos, en los niños de su comunidad. Se pueden repetir las historias. Entonces, esto sí se ha visto que disminuye de forma importante en los usuarios que acceden al tratamiento o a la alternativa de justicia terapéutica. Impacta de manera positiva, porque puede adquirir otra vez una funcionalidad social, y aparte con acciones sociales, con apoyo de la comunidad, puede también reparar el daño a quien pudo ocasionárselo. Así es. Entonces, o sea, creo que sí es importante que lo conozcamos y que empecemos a verlo desde otra perspectiva. Claro que sí. La justicia terapéutica es un punto también, y lo hemos comentado así con nuestros colegas, nuestros compañeros en México y fuera de nuestras fronteras, es el punto en donde se juntan la toga negra con la bata blanca. Quiere decir que es un lugar en donde podemos actuar de manera sincrónica, con los mismos objetivos y con mucho más comunicación entre las fuerzas del orden público y los sanitaristas, que finalmente desde nuestros propios ángulos pues tenemos el mismo objetivo, que es el proteger a la ciudadanía en su seguridad y en su salud física también. Es importante lo que comentas, porque finalmente desde el artículo 18, desde nuestra Constitución, está plasmado el cómo las personas tienen derecho a ser reintegradas a la sociedad cuando habían cometido alguna infracción o habían roto alguna norma. Y como también lo comentas, es sumamente importante el hacer que las cárceles, en donde se priva a las personas de su libertad, esté destinado para criminales violentos que realmente afectan a la ciudadanía de una manera superlativa, y no queremos que las cárceles y las carpetas de investigación estén llenando los escritorios por personas que han tenido delitos realmente con cantidades ínfimas de cannabis, y que en muchas ocasiones estaban comercializando, ya sea para poder subvencionar, consumir, mantener su propio hábito, como para solucionar algunas otras necesidades económicas. Y yo quisiera también comentar que tanto en México como en todo el mundo, el día de hoy estamos viendo un viraje en cuanto al paradigma que tenemos de cómo enfrentamos los gobiernos y las sociedades los problemas de las drogas. Estamos dejando atrás las ideas de un mundo libre de drogas, de que solo la gente mala usa sustancias y la gente buena y pura nunca utiliza drogas. Y tenemos que caminar junto con estos tiempos, tenemos que modernizar el cómo tratamos y cómo sujetamos a sanciones a las personas que incurren en algún delito. Y finalmente creemos también que muchas veces los cerezos, los centros de readaptación social, terminan por ser un lugar en donde los criminales a veces se capacitan y salen con más habilidades. En ese sentido, pensamos de que muchas de estas personas que llegan al sistema judicial deben de poder resolver las cuestiones fuera de un ámbito judicializado, como se ha hecho hasta ahorita, que aparte, como bien decías, Claudia, cuesta muchísimo dinero. Es mucho más caro tener a una persona en una prisión que en un tratamiento psicoemocional por un servidor de salud mental. Y yo entonces diría, ¿por qué en México? ¿O qué pasa en el resto del mundo, en los lugares en donde se contemplan este tipo de medidas? ¿Cómo influye el contexto social y el entorno para que las personas que consumen alguna sustancia
puedan llegar a la comisión de un delito menor, ¿no? Esto es muy interesante también, doctor, porque aquí también podríamos, o sea, hay múltiples factores, ¿no? Como muchas cosas en psiquiatría, ¿no? O sea, casi todo es multifactorial. Sí. Entonces, aquí es importante saber que hay muchos factores que pueden llevar a un individuo o a una persona a cometer un delito, a consumir alguna sustancia, y también este tipo de situaciones hacer que se vuelva dependiente a ella o que empiece a abusar de esa sustancia y por consiguiente en algunas ocasiones que pueda cometer algún delito. Pero esto, si nos basamos en lo que la OMS determina como la falta de seguridad básica, ¿no? Tendríamos que ser muy puntuales en observar, hay 7 dimensiones que la OMS menciona como la falta de seguridad básica, en las que incluyen la dimensión económica, la dimensión alimentaria, sanitaria, ambiental, integridad física, comunitaria y política. Por lo que este tiene que ser un tema de todos, ¿no? No solo de los médicos o no solo del sistema penitenciario en este caso en específico, sino de todos, incluida la sociedad. Porque dentro de muchos factores sociales, por ejemplo, ¿no? Está la historia de que muchos de estos usuarios que cometen delito vienen de una familia que tiene a lo mejor antecedentes criminógenos, o que tiene antecedente de haber consumido. Hay estudios donde se observa que cuando hay consumo de alcohol en las casas, ¿no? de estos individuos cuando son infantes, tienen más probabilidad a consumirlo después. Y si le sumamos que tienen actividades criminógenas, y si le sumamos que a lo mejor sufrieron maltrato físico, psicológico o algún tipo de abuso sexual, entonces esto son factores que pueden ir orillando a los individuos a que en algún momento pudieran cometer el delito. Entonces no solo es el consumo de sustancias, ¿no? Sino es como englobar muchos factores que creo que nos corresponde a la sociedad en general, o sea, y sociedad me refiero a todos los sistemas, ¿no? Así es. Impactar y hacer cambios para favorecer las condiciones de la infancia mexicana y que puedan ver que hay algo diferente, ¿no? O sea, porque no puedes querer algo que no conoces. Así es. Entonces sí, pues una de las bondades a lo mejor de la justicia terapéutica es acogerlos desde una perspectiva más humana, más sensible, llevarlos de la mano en el tratamiento, hacerlos saber que no están solos, impactar también en la familia, porque también se pueden hacer intervenciones familiares, y darles otra oportunidad, ¿no? Y que ellos conozcan algo diferente y que puedan aportar algo distinto a la sociedad. Claro que sí. Y este es un asunto crucial porque muchas veces los determinantes socioeconómicos de las personas, sin ser totalmente deterministas, son los que llevan a este tipo de conductas. Como psiquiatras, como servidores de salud mental, creo que somos de los profesionales más sensibilizados frente a ello. Incluso le comento al auditorio que organizaciones como la Asociación Psiquiátrica Mundial, para que uno se vuelva parte de esta asociación, tiene que firmar un documento en donde se compromete a nunca participar en procesos que terminen en la pena de muerte, porque los psiquiatras conocemos muy bien esta circunstancia. Cuando nosotros vemos a una persona que es violenta, que consume sustancias, que delinque, que no aporta positivamente a la sociedad, sabemos que lo más posible es que cuando hagamos una historia de su vida, nos encontremos que él mismo fue una víctima de la violencia, de un bajo nivel académico, porque no había una escuela de calidad cerca de donde estuviera, empleos con mala remuneración, familias fracturadas, lugares en donde hay mucha disponibilidad de sustancias. Este tipo de situaciones son las que llevan a las personas al consumo patológico de una droga, y como psiquiatras, lo vuelvo a repetir, estamos muy al tanto de que estas conductas no se dan en el vacío, sino que se dan en función, en gran medida, del desarrollo, del crecimiento, de la infancia en la que este individuo pues fue creciendo. Quisiera decir también, haciendo una muy breve pausa, que nos están viendo en este momento en el estado de Coahuila, en Tabasco, en la Ciudad de México, en Durango, en Chiapas, en Colima. Envían saludos, y quisiera decir que de estos estados, pues ya en Durango, en Chiapas, en Nuevo León, en Baja California, se están implementando este tipo de programas que todavía no existen en todo el país. Por aquí nos hacen la pregunta si en la Ciudad de México ya existe el programa
de justicia terapéutica, y yo quisiera decir que estamos en fase embrionaria. Creo que antes de que termine este gobierno ya tendremos un sistema funcionando, pero quisiera hacer ver a todo el auditorio que para que esto suceda se tiene que echar a andar un mecanismo gigantesco, porque tenemos que capacitar a las personas que trabajan en el sistema penal, a los abogados de oficio, a los jueces, a los magistrados, y tenemos que capacitar también a nuestro propio personal y al personal de salud estatal que va a participar en estas acciones, pues porque tenemos que estar actuando de manera conjugada, con una comunicación constante, porque este es realmente un reto cuyo único fin, como ya lo comentaba la doctora Cruz, es beneficiar a las personas. Todo mundo merece una segunda oportunidad, y para aliviar también a las familias, al sistema de salud y al sistema penitenciario, que habitualmente estamos saturados con más trabajo del que podemos o del que está diseñado la institución para atender. Y yo haría entonces la próxima pregunta de manera muy general, Claudia. ¿Cómo es que la justicia terapéutica, ayuda a las personas que tienen un problema con respecto a las drogas? ¿Cómo se fortalece el vínculo con sus comunidades? Bueno, aquí es también muy interesante platicarles, ¿no?, que desde la alternativa de la justicia terapéutica al individuo se le trata como un paciente. Él no deja de lado su proceso, digamos, pero ya no es un proceso de estar recluido y de sanciones, etcétera, sino más bien desde el sistema terapéutico. Entonces ahí es donde entramos los funcionarios de salud. Entonces esto es muy benéfico porque se le ofrece al individuo un tratamiento individualizado, un tratamiento acorde a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades también en tiempos, humanista, muy cercano, con un lenguaje adecuado para él. Aquí es algo muy bonito también del programa, yo creo, o sea, como que el equipo multidisciplinario que está, como usted bien mencionó, compuesto de jueces o de magistrados, del MP, de reinserción social, de personal de salud, están en la misma mesa. O sea, se pierde esto, como usted decía, o sea, es la unión de la bata blanca con la bata negra, o sea, se pierden esas jerarquías, y entonces el equipo en serio trabaja en conjunto para favorecer a esta persona. Entonces, esto tiene, o sea, a fuerza tiene impacto positivo en la comunidad, ¿no? Porque no quiere decir que ya no está pagando el delito que pudo habérsele imputado, ¿no?, sino que a través de acciones de reinserción social, a través de acciones comunitarias, a través de su mejora en la salud, en la disminución del consumo, se impacta favorablemente en la sociedad, porque probablemente, bueno, o sea, sí hay estudios donde se ha visto que reducen la reincidencia delictiva hasta en 60%, y que reducen el consumo de sustancias incluso hasta el 80% el primer año de haber estado en el programa. Entonces, la verdad es que creo que todos ganamos, ¿no? O sea, la verdad es que para esta población que creo que es vulnerable por todos los antecedentes que ya platicamos y por lo que puede estar viviendo en ese momento pues ante la delinquir, ¿no? Pues está muy padre que tengan una oportunidad y que su medio pueda ver, y que la comunidad, más allá de verlo con estigma, con miedo, con angustia de que ya salió, ¿no?, sepamos que lo podemos acoger porque traen otro chip. Claro. Entonces le estamos dando oportunidad a que colaboren con nosotros, a que sean parte de la comunidad como cualquier otra persona, y que el hecho de haber consumido, ¿no?, que a lo mejor no se va a quitar el 100%, que creo que también eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente, pero no quiere decir que va a volver a delinquir, pero es darles otra oportunidad. Entonces yo creo que la comunidad también gana en ese sentido. Claro, porque lo que pasa de manera general, una vez más para hacerlo de forma muy ilustrativa para la audiencia, tenemos una persona, y voy a hacer un ejemplo que me lo voy a sacar del sombrero. Tenemos una persona de 19 años, un hombre, que estaba fumando marihuana y estaba pintando con una lata de spray en una barda de la Ciudad de México. Es sorprendido por una patrulla, es detenido y se le lleva a la alcaldía, ¿no?, para que de alguna manera se empiece este proceso.
¿Qué es lo que va a suceder en este momento? Se va a evaluar por parte de las personas que están en el protocolo legal, jurídico, si esta persona se podría beneficiar de este tipo de figura jurídica. Cuando las personas del lado de la ley se dan cuenta que, como ya hemos comentado, no hay víctimas, no hay violencia, es la primera vez que comete un acto de este tipo y es una persona que consume drogas de manera patológica, hay que ofrecerle la vía alternativa. En ese momento nos lo envían a nosotros, a la Secretaría de Salud, en donde hacemos lo propio. Hacemos también un tamizaje, abordamos al sujeto y nosotros determinamos si esta persona es candidata para poder ser tratada a manera de una persona que requiere un tratamiento y no una medida punitiva como la privación de la libertad. Evidentemente, cualquier persona que se ve envuelta en un problema de este tipo preferiría someterse a un tratamiento que va a tener un beneficio que no va a terminar nunca en la vida, que estar preso, ¿no? Perder la libertad con todo lo que esto implica, porque vaya que estar en la cárcel es una situación sumamente estresante y lamentable y que muchas veces causa un deterioro adicional en las personas que tienen que atravesar esta experiencia, ¿no? Oiga, y perdón, claro. Abonando a este comentario, creo que no hemos mencionado algo que me parece que es muy interesante y que creo que es algo muy bueno del programa también, que los usuarios que ingresan a este programa acuden de manera voluntaria. O sea, cuando se detectan, como usted bien dice en el tamizaje, que es cuando llegan al MP o cuando llegan que los detienen porque cometieron algún delito, se detectan con base en el tamizaje y se les da la oportunidad de tomar esta opción en lugar de irse al proceso. Entonces, esto es algo que desde ahí empezamos como con buenas prácticas, ¿no? O sea, porque al final del día ellos son los que deciden de manera voluntaria acceder a esta alternativa al tratamiento, al proceso. Entonces eso empieza a favorecer de que funcione, o sea, de que porque él está comprometido y el equipo confía en él y entonces eso lo compromete, ¿no? Porque muchas veces ellos tienen esa carencia, o sea, de que la gente no cree en ellos o que la gente no los trató bien. Entonces, desde que ahí se empieza a escuchar su voz, creo que es algo muy positivo para el programa. Indudablemente. Y una de las cuestiones que también estamos tratando de resolver con este tipo de programas, de acciones, de políticas, es el disminuir el estigma, ¿no?, que existe alrededor de las personas que pueden tener algún consumo de sustancias o algún problema de salud mental. Y en ese sentido, ese es un objetivo crucial porque lo voy a comentar así, tal cual, a las personas que nos están viendo en su casa, en su centro de trabajo. La parte más importante de la discriminación que tenemos que evitar es la autodiscriminación. Muchas veces los pacientes que tienen problemas de sustancias acuden con nosotros sintiéndose como una cucaracha pisoteada. Se sienten totalmente perdidos, sienten que han defraudado a todo mundo, que no valen, que su vida no tiene sentido, que sería mejor si estuvieran muertos. Y en ese momento para nosotros es muy importante el decirle no, tú eres una persona que vale por haber utilizado drogas, no pierdes los derechos y las garantías que te brindan las leyes mexicanas, no te vuelves un ciudadano de segunda clase, no eres una mala persona necesariamente por consumir drogas y tienes derecho a tratarte. Entonces, este es una de los componentes más importantes de esta política, el tratar de abatir el estigma. Ahora, como sucede normalmente en todas las políticas, nada es perfecto. Platicábamos en algún momento la doctora Cruz y yo sobre una situación que nos plantea de forma ética, de forma estigma también. Y esto tiene que ver con el hecho que para la justicia terapéutica lo que más vale es que este sujeto no vuelva a delinquir y no vuelva a consumir drogas. En lo que nosotros estamos muy de acuerdo. Pero sin embargo, o más allá de eso, como psiquiatras, nosotros sabemos que pueden haber personas que avancen muy bien en su tratamiento, que tengan una gran mejoría, pero que no lleguen a la abstinencia completa de la sustancia. Y esto nos plantea un dilema, nos plantea un problema. ¿Cómo podemos hacer que el mismo sistema de justicia también tenga cabida para elementos como la reducción del riesgo y daño, el consumo de sustancias reguladas por personas adultas y demás? Pero ciertamente, sí, una de las cosas que queremos hacer es que en el imaginario de la gente
hagamos una asociación automática entre la delincuencia y el consumo de drogas. Ya alguna vez lo comentaba, pero hace un mes más o menos estaba yo paseando en el Parque España, que está enfrente de la casa de todos ustedes, ¿no? Estaba yo con el perrito, lo llevé a dar una vuelta y pasaron dos chavos, iban fumando marihuana. Al mismo tiempo había una señora que estaba con su hijo ayudándole ahí a disque andar en patineta, y la escena fue muy interesante porque obviamente olía marihuana, estos chavos venían fumando un cigarrillo de marihuana, y la mamá le dijo al niño: a ver, Matías, vente para acá porque ya hay unos marihuanos y te van a robar. Y entonces uno de los chavos volteó y le dijo muy decentemente a la señora: los marihuanos somos los que fumamos mota, señora, ¿no? Los que roban son ladrones, pero no es lo mismo. Y yo creo que esta estampa, muy citadina, nos ayuda a comprender qué es lo que queremos proteger, cómo queremos proteger el prestigio y el no estigma de las personas. Sí, y justo por eso, o sea, vuelvo a hacer énfasis en que es un problema de salud pública. O sea, porque es una enfermedad que podemos tratar como si fuera una enfermedad crónica. Así es. ¿No? O sea, podemos esperar que el usuario de sustancias a lo mejor disminuya la cantidad del consumo, que a lo mejor cuando consume ya sepa que no puede ir a robar, ¿no? O sea, claro, o que tenga otras opciones, o porque va a tener un trabajo estable, y saber y tener la flexibilidad desde la parte médica, ¿no? Y para la sociedad, que si vuelve a consumir, no quiere decir que va a volver a delinquir, no quiere decir que se va a volver a perder, o sea, quiere decir que, pues sí, tiene una recaída, pero pues como la diabetes, ¿no? O sea, es una enfermedad, pues, o sea, entonces eso no lo vuelve un delincuente, o sea, y aunque haya tenido el antecedente de cometer un delito, pues no quiere decir que lo va a volver a hacer, ¿no? Así es. Así es. Ojalá y pudieran entrar en abstinencia claro, indefinida. Sin embargo, las recaídas del consumo son parte de lo que caracteriza las enfermedades adictivas. Y quedándonos unos minutos, doctora Cruz, yo quisiera hacer la pregunta: ¿qué sabemos de otros países? ¿Qué éxitos, qué fracasos, qué experiencias tenemos en otras latitudes fuera de nuestras fronteras? Y un tantito sobre, pues, cómo estamos dentro de la Comisión Nacional contra las Adicciones enfrentando un problema de esta magnitud y de esta naturaleza. Bueno, o sea, en general la aplicación de la justicia terapéutica en otros países tiene los mismos principios que ya platicamos, ¿no? O sea, pero creo que tienen más experiencia en Estados Unidos y en Canadá. Y en Estados Unidos se ha visto que las personas que están recluidas, ¿no? Alrededor del 70% de ellos consumen sustancias en comparación con el resto de la población. Entonces sí tienen más riesgo de consumo, eso es una realidad, ¿no? Cuando se han sometido, cuando han ingresado de manera voluntaria al programa de justicia terapéutica, se ha visto que hay una reducción hasta en el 50% del consumo. Entonces, o sea, a mí me parece que es muy bueno, ¿no? Y hasta en el 64% de las reincidencias delictivas. O sea, sí a largo plazo, quizá el 80% o hasta el 80% de los que ya habían disminuido el consumo vuelven a consumir al año y medio o a los 2 años, pero disminuye de manera muy favorable el reingreso las conductas delictivas. Y aparte, específicamente en Estados Unidos sí se han hecho estudios como de los costos y se ha visto una reducción impresionante, ¿no? O sea, se han ahorrado muchísimo dinero porque estas personas ya no entran a las cárceles. Entonces, o sea, pues de que hay éxito, o sea, pero sí es un trabajo, pues, de todos. Es muy interesante verlo. Claro. Claro. Y finalmente, ¿algún comentario de cómo estamos desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, del sector salud, de la Secretaría de Salud? Pues pensamos que este ingrediente es muy importante para todas las políticas y la actitud que tiene este gobierno frente a dos situaciones problemáticas que vivimos como mexicanas y mexicanos, que por una parte son los problemas de salud que se derivan del consumo y por otra parte la situación de violencia, de criminalidad, que en algunos lugares del país hasta el día de hoy sigue siendo un problema pues muy severo, ¿no? Y yo creo también, ya para terminar, que podemos aprender mucho mutuamente, ¿no? Tanto los jueces, los abogados, los magisterios de nosotros, como viceversa. Así es. Y una de las grandes diferencias por las que creo que estos programas también son tan exitosos, Claudia, es porque en la aproximación que hace un policía, que hace un ministerio público para un delincuente,
pues es agresiva, es de revisión, de cateo, de interrogatorio, de tomar huellas dactilares, de encierro, de separos, de amenazas. Y los médicos ofrecemos una cara amable normalmente, ¿no? Sonreímos, damos la mano. Si tenemos un buen humor ese día, igual y nos abrazamos con el paciente y le mostramos nuestro interés genuino en que salga adelante, en que se sienta bien, en que pueda emprender una vida pues buscando la felicidad y buscando el cómo ser productivo y feliz dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, dentro de la comisión apoyamos de manera muy intensa cualquiera de los estados que levante la mano y que yo espero que en algún momento seamos las 32 entidades. Directamente vamos para allá, empezamos a hacer todos los organigramas, la capacitación, nos ponemos en contacto con el los sistemas, ¿no?, encargados del ejercicio de la fuerza pública y del orden público y de las leyes, y nos hemos encontrado una muy buena recepción por parte de los abogados, de los defensores, del sistema acusatorio, porque parece como que hay una gran lógica y una gran dosis de humanismo en dar esta segunda oportunidad a los ciudadanos. Y el reto grande que tenemos es, aparte de difundirlo en todo el país, necesitamos llevarlo a los adolescentes también. Este programa el día de hoy aplica nada más para mayores de edad, a partir de los 18 años, y creemos que pudiera tener mucho más valor si pudiéramos intervenir en estos y estas jóvenes cuando todavía son adolescentes, porque es cuando más capacidad tenemos los terapeutas, los psiquiatras, de incidir sobre sus conductas, su futuro, su desarrollo. Entonces, a manera de corolario, de mi parte, ahorita escucharemos también a la doctora Cruz. Como siempre, ¿no? Si no consumes drogas, no las consumas. Si lo haces, hazlo con precaución, y si necesitas ayuda, acude a cualquiera de nuestros centros, llama a la línea de la vida, te ofreceremos una mano amiga e incluso se te podrá ayudar si hay algún elemento que tenga que ver con tu estatus legal o se ha cometido un daño a la ciudadanía. Si quieres terminar para cerrar la sesión del día de hoy, doctora Cruz. Pues igual, nada más hacer énfasis en que pues tampoco están solos, ¿no? Y esta población o familiares de algunos individuos con las características que platicamos el día de hoy, que sepan que hay alternativas, que sepan que se están haciendo acciones desde aquí y desde Segov para llegar a los estados. Ya se han capacitado hemos capacitado a muchos operadores en los estados que aún no tienen el programa, pero que estamos en miras de que empiece, porque creemos que puede tener un impacto muy positivo para la sociedad mexicana. Y pues cambiar el paradigma, saber que esto es una enfermedad y que no hay absolutos, ¿no? y que todos podemos tener una segunda oportunidad. Así es. Agradecemos mucho la atención que nos han brindado y nos vemos la próxima semana. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la Paz, con NADIC, Gobierno de México. Juntos por la Paz, con NADIC, Gobierno de México.